Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Ernesto, esto es Perfumones y como es sábado, pues esto es el Magazine, capítulo 78. Muchas gracias a todos por acompañarme, por apoyarme desde hace tanto tiempo. Bienvenidos los nuevos suscriptores que os vais incorporando poco a poco, tampoco sin sobresaltos. Y esto, pues, sed todos muy bienvenidos y muy agradecido de que forméis parte de esta comunidad, que yo creo que es una comunidad que vale la pena, la comunidad de Perfumones. Comenzamos el magazine. Y con las novedades, pero digamos a modo de spoiler, porque se trata del Boss Bottle Absolute. El Boss Bottle Absolute. Este año hemos tenido el Triumph Elixir, ya el año pasado salió el Boss Bottle Elixir, aparte de los Sten, que como sabéis hace poquito os reseñé el Sten Elixir, son perfumes que están muy bien, y ahora ha salido el Boss Bottle Absolute, y lo tengo aquí ya desde hace unos días, lo estoy probando intensamente. No os voy a dar detalles porque se viene la reseña ya, por eso digo a modo de spoiler, se viene la reseña ya, es perfume que ha salido hace muy poquitas fechas, declaran cuero, acorde tostado, es curioso, incienso, pachuli, mirra, cedro y dábana. Aquí tenemos un ADN ya conocido, con matices, con cambios y un perfume muy interesante como están siendo todos los perfumes que está sacando Hugo Boss de la colección tanto Sten como de la colección Bottle. Tiene muy buena pinta, ya os digo, estaros atentos que se viene ya la reseña porque lo he estado probando esta semana de una forma intensa. Ya sabéis que está detrás dos perfumistas, igual que los otros perfumes, Annick Menardo y Susi Legeley. Y como os digo, muy buena pinta y se viene la reseña ya. Pasemos a lo que es el tema del día. Todos sabéis de que los perfumes están formados por una base alcohólica o de agua, como ahora ha salido el Dior Sauvage Eau Forte, que ya es un perfume que está trayendo mucha polémica. Yo no lo he probado aún, pero está trayendo mucha polémica, que si no dura, que si mancha la ropa, que si... Bueno, se está hablando mucho estos días de este perfume, además del precio, que también es muy caro. De los precios hablaremos más tarde. Pero bueno, como sabéis, un perfume está formado por una base alcohólica, normalmente, una serie de ingredientes que ayudan a que la mezcla, digamos, a que el perfume en sí esté homogeneizado y también hay pues, una serie de estabilizadores, de fijadores, de protectores solares, hay una serie de antioxidantes, hay una serie de ingredientes, y luego está lo que es el perfume en sí, la mezcla, el perfume, la fórmula, ¿no? De lo que está... Y esta fórmula, este perfume, que puede tener distintas concentraciones con respecto con la base alcohólica, y de ahí que, y eso ya lo hemos comentado en algún magazine, o de parfum, o de toilette, etcétera. Pero este perfume está compuesto por notas, y formando lo que decimos una pirámide olfativa. Notas de salida, notas de secado, notas de fondo o de base. Digamos, las de salida son las que notamos antes y las que sentimos antes y las que también se disipan antes. Las de secado son las que van emergiendo poco a poco y las de fondo son las que salen al final, aunque todo esto es muy relativo. Pero bueno, estas notas normalmente la casa las declara, la casa que hace los perfumes las declara, y las declara como una pirámide olfativa, a veces no, un listado de notas directamente. Por ejemplo, aquí podéis ver en el Boss Bottle Absolute que nos declara una serie de notas, unas poquitas notas, y precisamente de esto quería hablar. Ha habido una evolución en cuanto al número de notas declaradas, y quiero dejarlo patente, durante los últimos años, espectacular. Por ejemplo, perfumes de los años 70, Aramis Eau de Toilette nos declaraba 7 notas en la salida, 5 notas en el secado y 7 en el fondo. Total, 19 notas. Este perfume nos declara 19 notas olfativas. Amen de Mugler, por ejemplo, en 1998, creo recordar, nos declara 6 notas de salida, 7 notas de secado
y 8 notas de fondo. Total 21 notas. No os las leo porque si no es que estaríamos toda la mañana o toda la tarde. Estoy grabando por la mañana, pero lo veréis por la tarde. Luego fue evolucionando en los años 2000 y se fue suavizando el tema. Por ejemplo, Gentleman Eau de Parfum de Givenchy nos declara pimienta negra, lavanda y bergamota. Ya son menos, ya os las puedo leer. Raíz de lirio, clavos de olor y canela, y en el fondo vaina de vainilla, bálsamo de Tulú, abatonca, benjuí y pachuli. 11 notas. Digamos, es una cosa, 3 notas en la salida, 3 notas en el secado, 4 o 5 notas de fondo. Te puedes hacer una idea, no tan barroca, no tan de tanta mezcla de cosas, que no, es imposible. 21 notas, yo no soy capaz de distinguir tantas notas. Pero bueno, aquí sí que vas viendo y vas leyendo las notas y vas oliendo y te vas haciendo una idea. Pero ahora hemos pasado a lo contrario, es esto del péndulo, ¿no? Estábamos aquí con 20 notas por perfume, 20 y pico notas por perfume, y hay que más, o sea. Luego pasamos a 10, 8, 10 notas, 9 por perfume, y ahora nos encontramos, por ejemplo, con el Explorer Platinum, que nos declara hojas de violeta, esclarea y cedro. 3 notas. 3. Tómatelo como quieras. Luego nos dicen que tiene 6, 7 acordes distintos. ¿Cómo puedes tener 6, 7 acordes aromáticos con solo 3 notas, ¿no? O por ejemplo, el Vibrant Leather and Elixir, and Tobacco Elixir, que nos declara cuero negro, tabaco y vainilla. Por cierto, un perfumón, ¿eh? Ahora no está a la venta y son cosas incomprensibles. Pero bueno, de esto hablamos otras veces y en los viernes estará, por supuesto. Entonces, vamos a ver. Incluso yo he visto alguna reseña en la que perfumes estilo estos, de que te declaran 2, 3 notas, porque hay incluso algunos perfumes que te declaran hasta 2 notas. Y he visto reseñas que te dicen qué buen trabajo ha hecho el perfumista, que con solo 3 notas, con solamente 3 notas ha podido hacer un perfume tan bueno. No, con solo 3 notas no ha podido hacer nada, con solo 3 notas. Yo no sé si con 20 y pico, si con 11, si con 10. Yo ni soy perfumista, ni tengo ni idea, ni soy químico, pero sí, hace muchos años, hace muchas décadas que huelo perfumes y aplico un poco lo que es el sentido común. Un perfume no se hace ni con 2 ni con 3 notas, ni con 4 ni con 5, seguramente. Un perfume lleva muchas notas. Una fórmula de un perfume es una cosa muy complicada, es una cosa muy compleja. Hay que equilibrarlo bien. Por eso no somos todos perfumistas, porque para ser perfumista hay que saber mucho, hay que estudiar, hay que tener muy buena nariz y hay que saber mezclar las cosas en su justa medida. Y para conseguir estos perfumes que tienen evolución y que nos dan unos toques, por ejemplo, aquí nos declara cedro, no nos declara sándalo, y esto tiene sándalo seguro. Muchas veces, como aquí no nos declaran cítricos, y tienen cítricos normalmente. Pero quiero decir de que no es que los perfumes de los años 70, 80 fuesen más complejos y los perfumes de ahora sean más simples. Eso no es así, simplemente es que antes estaba de moda declarar quizá todo lo que se metía dentro del perfume. Luego vino la moda de que fueron simplificando un poco y fueron declarando solamente las notas más importantes, más representativas, y ahora pues simplemente declaran las notas que les apetece y que les sale de ahí. Las notas yo creo que todo es cuestión de marketing, todo es cuestión de cómo hacer las cosas, de modas. Al fin y al cabo son modas, y te ponen un perfume que te declaran 3 notas: hojas de violeta, esclarea y cedro. Y en la salida pues notas un toque cítrico, luego notas un poco especiado, notas algo cremosito, notas maderas, distintas maderas, y dices, bueno, ¿qué pasa aquí? No es normal. Entonces, con eso os quiero decir de que no hagáis caso del número de notas,
porque un perfume es más complicado que esto. Y no es que ahora los perfumes de la actualidad lleven menos notas de los que la llevaban antes. Yo creo que esto no es así. Es simplemente tema de marketing, tema de modas y todo esto. Esto te trae un perfume, como os decía, como el Amen de Mugler, que nos declaraba 20 y pico notas. La verdad, tú de ahí extraes, hueles y vas extrayendo un poco lo más importante y vas un poco dejando de lado una serie de notas de que sí, pues puede tener rosa de no sé qué o puede tener lirio de los valles, vale, pero tú notas 4 o 5 acordes y esto es un poco lo que te digamos, te define el perfume. Pero entre esto y esto, que os decía, aquí con simplemente 3 notas, hay un extremo. Aquí te cuesta más, tienes que imaginarte, tienes que intentar oler y dices, bueno, yo aquí huelo un poco cítrico afrutado en la salida, no nos declara ningún cítrico, pero yo lo huelo, pasa directamente al tabaco, y cuando, aparte del cuero y el tabaco, pues yo estoy oliendo quizá alguna especia o estoy oliendo. Entonces aquí realmente nos están poniendo el trabajo un poco más difícil porque tienes que poder saber discernir, no te lo dan tan fácil. Y esto es curioso y en parte me gusta, ¿no? Porque tienes que esforzarte un poquito más en ver cómo están hechos los perfumes, a qué huelen, intentar distinguir alguna nota. A veces yo os lo digo, seguramente llevará tal, seguramente llevará cual, porque realmente tú ves de que, por ejemplo, hay perfumes de que tienen notas aromáticas en el secado, tú te das cuenta y no sabes si es lavanda, si es geranio, si es esclarea, si es salvia, pero algo de esto tiene que haber. Notas un toque especial, no sabes si tiene jengibre, si tiene pimienta. No están declarados en muchas ocasiones, pero realmente es curioso. Y este era el tema del día porque el tema de las modas afecta mucho. Y ahora estamos yendo hacia una simplificación demasiado grande. Entre poco y el mucho, hasta la buena medida, ni 25 notas, ni 3. Al menos si nos declaran 9, 10 notas, 3 por fase de la pirámide, al menos te puedes hacer una idea antes, digamos, de oler un perfume, porque muchas veces no podemos oler todos los perfumes y tenemos que elegir un poco antes y vas mirando las notas a ver cuáles son las que te llaman más la atención y tal, pero claro, si te ponen solamente 2 o 3 notas en la pirámide olfativa, pues ya me diréis qué haces, no puedes hacer absolutamente nada. Y este ha sido el tema del día. Seguimos con los vídeos destacados. Sabéis que normalmente os destaco 3 vídeos que he publicado entre magazine y magazine, que hay muchos más, pero bueno, no se trata de haceros la lista, o si tenéis ahí en el canal tenéis la ventana, en la pestaña de vídeos, ahí podéis ver. Me encantaría que si algún vídeo no lo habéis visto, pues lo podáis repasar, pero bueno, hoy os destaco 4 vídeos. En la Tafa Pride Oud, la reseña del Oud de la Tafa Pride, un perfume muy interesante, marino, que va un poco por el camino de Kenzo Eau de Toilette Intense sin ser igual, pero es un perfume con muy buen rendimiento, muy buen precio de la Tafa y que vale la pena. Luego también el vídeo que hice sobre perfumes de otoño, pero por tramos de precio, con 6 tramos de precio, 2 perfumes por cada tramo, y creo que es un formato que ya llevo unos cuantos vídeos con este formato, y yo creo que es interesante porque nos da una visual de distintos perfumes digamos, de un tema temático, pero por tramos de precio, sabiendo lo que cuestan cada uno. Luego también de la serie esta de vídeos que estoy haciendo de calentando motores antes de que te lleve el otoño, pues le tocó el turno a los perfumes especiados. Os traje 8 perfumes especiados. Yo creo que está bien. Y el último que quería destacar, por supuesto, es la reseña de L'Homme Ideal Parfum de Guerlain, un perfumón. Está en alerta perfumón y es un perfume. Me falta solamente el Vetiver de Guerlain Parfum, lo que es, ya tengo reseñado lo que es el Abbey Rouge Parfum y ahora también el L'Homme Ideal Parfum. Son 3 perfumes muy buenos y vamos a ver si en breve puedo reseñar también el Vetiver. Dicho esto, y pasando ya al reflexionando, tampoco quiero
quiero que se alarguen demasiado los magazines. Tenéis, esta mañana he subido también lo que es la rotación de perfume semanal, los 5 perfumes que he utilizado de lunes a viernes, que antiguamente iba dentro de lo que era el magazine y ahora tiene su propio vídeo. Entonces, pues claro, ahí ya un poco, digamos, desahogamos un poco este magazine. Pues bien, quería comentaros un problema que hemos tenido, un pequeño problemita que hemos tenido, que es cuando hice el vídeo de perfumes de Parlor, me dijeron que teníamos un descuento del 12%, ya sabéis el código descuento, perfumones 12, y luego me habéis comentado varios que no funcionaba. Entonces me puse en contacto con ellos y me dijeron que bueno, que solo duraba del día de que subí el vídeo el miércoles hasta el domingo. Yo la verdad quería pediros disculpas porque yo desconocía que tenía un plazo tan corto, tan corto de aplicación del descuento, y bueno, quería pediros disculpas, no tenía ni idea, como os digo, creía que esto duraba más, y bueno, me comprometo a, si hay futuras colaboraciones con esa o con cualquier otra casa, pues informar más, primero informarme yo, porque hay que he pecado un poco de pardillo, de inexperto en este sentido, porque como no me preocupa el tema de las colaboraciones, ya sabéis de que yo ni busco colaboraciones, ni normalmente no hago colaboraciones, yo reseño perfumes que me he comprado y es lo que suelo hacer. Pero bueno, si me ofrecen alguna colaboración y me parece interesante, intentaré enterarme perfectamente de plazos y todo, y os daré la información oportuna en cada momento. Quería pediros disculpas en este sentido, es una cosa que no depende de mí, pero que me hubiese tenido que haber informado mejor. Antes lo comentábamos, el tema de los precios. Los precios están disparados, los precios de los perfumes están disparados, la inflación de perfume está desbocada, pero cuidado, está desbocada, pero no por igual en todo tipo de perfumes. Por ejemplo, los perfumes nicho están subiendo de precio, pero no tanto porcentualmente. Los perfumes low cost han subido de precio, pero no tanto tampoco. Los perfumes de Zara han subido de precio, pero no tanto. Los perfumes de árabes suben y bajan precios, pero no tienen esta presión inflacionaria como sí tienen los perfumes de diseñador. Y en los perfumes de diseñador tampoco todas las marcas, unas marcas más que otras. Hay marcas que se han disparado, hay lanzamientos nuevos que se han disparado. Ya sabéis, Dior, Chanel, los nuevos lanzamientos que han venido en algunos perfumes, Loewe, incluso Guerlain, no tanto, porque Guerlain sí que a lo mejor en la salida pues los precios están bastante altos, pero después se regularizan bastante rápidamente, en pocos meses. Pero sí que hay casas que los precios han disparado, pero hay que ser muy selectivo, porque podemos encontrar perfumes de diseñador que siguen manteniendo precios razonables. Aquí tenemos un problema, ya sabemos de que cómo funciona el mercado, un libre mercado con defectos, por supuesto, porque no los mercados capitalistas, los mercados de las economías del libre mercado no son perfectas, tienen defectos, tienen problemas. De abuso de poder, de abuso de tal, de abuso de la demanda, de abuso de la oferta, de lo que sea, ¿no? Nosotros tenemos un problema de que normalmente cuando hay una oferta y la oferta pone un precio muy alto, la demanda disminuye. Al disminuir la demanda, la oferta tiende a disminuir precios para poder adaptarse a esa demanda. Pero lo que es la comunidad perfumística, nosotros los que realmente compramos perfumes asiduamente, representamos un porcentaje muy bajo de lo que es la demanda total de perfumes. Fijaros de que vosotros entráis en un Truni, en un Primor, en un Arenal, donde sea, y vais mirando las personas que estamos por ahí pululando, y somos una minoría ínfima las personas que regularmente compramos perfumes, los que entendemos un poquito de esto. El resto, en la inmensa mayoría de las personas que están comprando, y por tanto los que representan la demanda de este producto, son personas que no entienden, que compran perfumes esporádicamente,
que les da igual que valga 20 euros más o 20 euros menos porque compran 2 veces al año perfumes para Navidad y para regalar y tal. Entonces es muy difícil que, aunque nosotros, la comunidad perfumística, ejerzamos una presión desviándonos nuestras compras hacia los perfumes que realmente no están subiendo precios, es muy difícil que nosotros influyamos en algo en esta generación de precios. Es muy difícil. Formamos parte de una minoría, pero muy pequeña, muy pequeña. Y la cuestión era así. Cualquier perfumería vende el 70-80% de los perfumes durante el mes de diciembre. Y les da igual el precio. Les da absolutamente igual. Luego se vende un poco en rebajas y luego se va manteniendo unas ventas, digamos, ya durante todo el año, y ahí intervenimos nosotros, pero realmente creamos muy poca presión al mercado. Solución que tenemos nosotros, pues ser selectivos, buscar los perfumes que realmente tengan precios razonables, buscar ofertas, probar los perfumes en las perfumerías físicas, Corte Inglés, Druni, etcétera, pero luego al momento de comprar quizá pues buscar comprarlos en webs de confianza, por supuesto, en webs de confianza que tengan ofertas, que tengan descuentos. Hay casas que no tienen, Chanel no te hace descuentos, por ejemplo, es muy difícil. Y buscar también perfumería nicho asequible. Quizá pues podemos encontrar en Molinar, lo hemos comentado un millón de veces, en distintas casas, Essential Parfums, que por 80 euros, por precios más económicos que muchos de diseñador, podemos encontrar perfumes muy, muy interesantes. No hacer ascos a comprar perfumes árabes, no hacer ascos a comprar perfumes de Zara, no hacer ascos a comprar otro tipo de perfumes que nos pueden ofrecer una buena relación calidad-precio. Hay que ir con la mente abierta, ya lo hablé el otro día en el Viernes Zara. Hay que ser selectivo, tener la mente abierta, tener los menos prejuicios posibles y mirar lo que nos ofrece el mercado y elegir. Es el único poder que tenemos nosotros, es elegir lo que nosotros queramos. Mirar a Perfumones y a otros canales, por supuesto, para tener la información, esa guía de compras, esa guía de las cosas, esa opinión simplemente, y luego cada uno de nosotros individualmente, probar y elegir lo que nos interese más. Y nada más, amigos. Este ha sido el magazine de hoy. Espero que vaya bien el fin de semana y seguimos al pie del cañón, como siempre. Dejadme un like si os ha gustado, esto ayuda mucho. Dejadme comentarios, también ayuda mucho. Suscribiros si no lo estáis, si podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales, pues fantástico. Esto me ayuda mucho a intentar crecer y llegar a más gente, y también al llegar a más gente, pues entonces pues vamos a hablar claro, la monetización sube, y si sube la monetización pues podemos incorporar más perfumes y podemos dar más contenidos, todo un círculo virtuoso que tenemos que continuar dando giros a este círculo virtuoso. Nada más, un placer como siempre, nos vemos en el próximo vídeo, que será muy pronto, ya lo sabéis, será muy pronto. Nada más, hasta luego amigos, un saludo.